Una vez más, bienvenidos a este webinar. Estas sesiones que nosotros hemos programado en este año se basan principalmente en lo que ustedes le compartieron a la Vicerrectoría Académica cuando el año pasado se les preguntó qué habían como visto que era crítico e importante para poder ejercer nuestras actividades de enseñanza y aprendizaje en el entorno remoto. Y una de las cosas que solía aparecer era justamente las maneras de conectarse con los estudiantes y comunicarles efectivamente algunas de las cosas, ya que pues hay como momentos de silencio, ¿no? Me gusta decirle eso a, a este tipo como de cosas que es lo que sucede cuando parece que no hay nadie, ¿cierto? Uno ubica actividades en la plataforma y eso queda como ahí en algo etéreo, en algo virtual digital, y no se siente como que exista cierta conexión y cierta responsabilidad de parte del docente. Y digo no se siente, más no que sea así, porque todos sabemos que nos dedicamos a construir estos elementos. ¿Tienes abierto el micrófono, María? Sí, señor. Gracias. Tenemos estos elementos, tenemos estas cuestiones que hacemos con mucho cariño, con mucha dedicación, pero cuando lo trabajamos en un entorno remoto, pues toca hacerle un seguimiento un poquito más palpable de lo que se hace tradicionalmente en la clase, porque cuando estamos en la presencialidad tenemos la clase magistral y tenemos ese espacio de encuentro y tenemos las asesorías. Está la cuestión de que nos pueden ubicar en los pasillos, ¿no? Vamos caminando y nos preguntan. Aquí en este escenario es importante manejar las interacciones, sobre todo porque nuestros estudiantes están acostumbrados a vivir en un entorno donde las interacciones significan interés. Las reacciones en Facebook, los likes en Instagram o en Twitter, si algunos usan Twitter, todo este tipo de cosas, ¿no? Hoy en día que son muy dados a usar TikTok también, comentarios y corazones, los han convertido en sujetos de esta aprobación y de esta presencia constante. Todos sabemos cómo incluso algunas interacciones a nivel de relaciones familiares o sentimentales en las redes sociales pueden convertirse en problemáticas. Es que no me escribes mucho o es que me escribes demasiado, cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, como son vínculos humanos, no debemos nosotros también ignorar este tipo de cosas, sino apropiarnos de esto que se dan en estos escenarios y de esa manera, pues obviamente se hacen énfasis en algunas de las herramientas. Un elemento que algunos quizás no han utilizado muy a fondo es aquellos de los que presenta el LMS como mecanismos de comunicación. Está el mensajería directa y están los foros. Los foros, bien administrados, son unos puntos de encuentro muy buenos, muy positivos y que rinden como para el propósito, ¿no? de esto, rinden en el sentido de que nos permiten concentrar preguntas, son, como su nombre lo dice, foros de encuentro donde los estudiantes pueden opinar, preguntar, asociar e incluso aprender, ¿no? No olvidemos que todos los escenarios son propicios para el aprendizaje. Entonces, en ese sentido, María Guerrero, nuestra comunicadora, ha preparado esta sesión para ustedes en la que se va a hablar justamente de cómo poder gestionar estos foros de una manera mucho más eficaz y eficiente, qué reglas debemos tener en cuenta. Bueno, más que reglas son unas recomendaciones, pero bueno, no quiero adelantarles nada, María. Yo te dejo entonces a cargo de nuestro muy selecto grupo de profesores para que les expliques a ellos qué es justamente lo que has preparado y pues bueno, quedan en muy buenas manos, profes, de verdad. Mil gracias por inscribirse, por participar y como siempre la recomendación, contarle a los demás que no han podido estar qué fue lo que se trató para que esto se difunda y se convierta en una especie de cultura ya del manejo de estas herramientas. Listo, María, adelante. Muchísimas gracias por la introducción. Bueno, como les indicó el coordinador del Centro de Innovación Educativa ABACO, el objetivo de este webinar es compartir con ustedes un poco de cómo funcionan los foros
Para aquellos que no me conocen, aunque creo que todos los que están participando hoy me conocen, soy María Guerrero, soy la comunicadora del Centro de Innovación Educativa Abaco. Y el objetivo de este webinar es cubrir rápidamente, pues, digamos que estos temas. Primero, identificar o definir bien qué es un foro virtual, si hay o no un moderador, cuáles son esas ventajas y esas desventajas de desarrollar o incluir un foro en nuestras actividades, si hay un tiempo recomendado o no, y pues algunos tips al momento de planear el foro, ya que los foros, como nos indicaban, pues si están muy bien administrados, pueden ser una herramienta bastante útil para nosotros. Y compartir algunas estrategias e ideas que les pueden servir a ustedes como para mejorar los foros que ya tienen o tal vez como para experimentar y generar estos espacios dentro de sus clases. Y finalmente les traigo unos pequeños tips o digamos que detalles que podemos hacer en Moodle que tal vez ustedes no conocían y que espero les sean de mucha utilidad. ¿Listo? Entonces, con esto en mente, ¿qué es un foro virtual? Bueno, un foro puede ser definido como una herramienta asincrónica que permite desarrollar discusiones. De esta manera, nuestros participantes, que en nuestro caso son los estudiantes, pueden intervenir en diferentes momentos. También es definido como un espacio de comunicación asincrónica. Digamos que esa es la palabra más importante de los foros. La comunicación no se da directamente o sincrónicamente como en este caso lo estamos haciendo en la videollamada o si fuese un chat, sino que se da a lo largo de un periodo de tiempo determinado por ustedes. Y pues permite el aprendizaje individual y colectivo. También permite pues el registro de las intervenciones, entonces nosotros podríamos almacenarlas. Como se indicó desde el inicio, los foros pues están dirigidos para que los desarrollemos en el LMS que maneja la Universidad de Ibagué, que es Moodle. Entonces, les traigo esta definición y es: los foros también son definidos como listas de discusión, grupos de noticias y conferencias o seminarios virtuales. A los participantes en un foro los congrega el interés por un tema, una actividad, una meta o un proyecto, creando discusiones valiosas para todos. Por eso vamos a identificar que hay diferentes tipos de foro. Cada uno tiene pues un objetivo determinado y ustedes pueden identificar cuál funciona mejor de acuerdo pues a los objetivos de sus asignaturas, qué es lo que quieren promover, qué es lo que quieren lograr con sus estudiantes. Rápidamente, ¿para qué podemos llegar a usar un foro? Como un espacio social de conocimiento, como para brindar información de nuestro curso o como centro de ayuda en caso de que estemos manejando, por ejemplo, herramientas específicas y nuestros estudiantes tengan algún tipo de inquietud. Entonces, digamos que aquí ya vemos cómo los foros los podemos ir direccionando de acuerdo a las necesidades que tiene nuestra asignatura y también las necesidades que identifiquemos en el desarrollo de nuestra clase. ¿Hay un moderador? Sí, hay un moderador. Los moderadores son los encargados de acompañar y guiar a los participantes. Son los que motivan la participación. ¿Y en quién recae esta figura? En ustedes, docentes. Ustedes son los principales moderadores de los foros. Eso no quiere decir que ustedes no puedan integrar o invitar a sus estudiantes para que sean moderadores. Por ejemplo, en el caso de que tengan monitores. Pero ustedes, como conocen muy bien el tema, van a poder apoyar a los estudiantes para que se generen las discusiones y no se pierda el foco o el objetivo de esta. ¿Cuáles son, digamos que, las tareas que tiene un moderador en un foro? Primero que todo, pues, si vamos a desarrollarlo por equipos, pues es el encargado de designar quiénes son los que van a participar, cuál es el tema que se va a desarrollar, qué tiempo se va a usar, también pues establece unas reglas y funciones. Tenemos que ser el encargado de establecer cuáles son las reglas de juego dentro del foro. También tiene que hacer pues cumplir unos ciertos mínimos de cortesía y educación, como la netiqueta. De hecho, más adelante les voy a compartir un poquito de algunos elementos que componen a la netiqueta de manera general, no solamente para los foros, sino pues para todas las interacciones que nosotros tenemos en un ambiente virtual. También es el encargado pues de regular las participaciones, de orientar las aportaciones para lograr el objetivo y en el caso de que nuestros estudiantes tal vez empiecen a irse un poquito por las ramas, son los encargados de reconducir el tema y pues llegar a la conclusión, el objetivo de esta actividad.
Entonces, el rol del docente tutor es uno de los más importantes porque no solo es el encargado de moderar y orientar, sino también de motivar. Y aquí hay algo muy importante, y es que quizás se puede pensar que en el foro solamente los estudiantes son los que participan, pero el docente también puede entrar a participar, bien sea con una pregunta generadora, bien sea como con una recomendación. Entonces, digamos que el docente debe estar en constante cercanía con cómo se va desarrollando el foro para que asimismo pueda participar, pueda brindarle orientación a los estudiantes, y en caso de que note que tal vez la conversación se desvíe o tal vez está perdiendo ritmo, pueda incluir diferentes puntos para que la discusión vuelva a reavivarse. Y con eso pues busca el avance de la conversación. Entonces, el papel del docente en el foro es muy importante. Ahora les voy a compartir esos elementos que les comenté sobre qué se debe tener en cuenta al momento de participar en espacios virtuales, no solamente en el foro, sino en todas nuestras interacciones. Primero que todo, hay que recordar que estamos interactuando con seres humanos. A pesar de que nuestros canales de comunicación están mediados por una pantalla, por un teclado, por nuestro celular, estamos comunicándonos con seres humanos. Por lo tanto, debemos tener empatía y respeto. Y preguntarnos, ¿esto se lo diría a una persona cara a cara? Si la respuesta es que el lenguaje que estamos usando o la forma que estamos expresando no es la que nosotros usaríamos cotidianamente, tenemos que revisar nuestro texto y volverlo a escribir. Y pues también recordar que en Internet todo queda archivado, así que todo lo que decimos queda guardado. Y por ejemplo, las participaciones en el foro, después de que se envían, quedan guardadas. Entonces, digamos que ahí no es tan fácil simplemente borrar todo, porque como ustedes saben, después de que se publica, alguien saca un pantallazo y en menos de un minuto ya está en todos lados. Entonces hay que recordar eso, que es muy importante. Mantener los estándares de comportamiento que pues utilizamos en la vida real. Por ejemplo, pues no faltar a la ley, ¿no? En el caso de las participaciones en los foros o tal vez de la entrega de documentos o trabajos, recordar pues que tenemos acceso a las citas para no caer en el plagio. Podemos recordarle a nuestros estudiantes que es importante que si usan fuentes externas, si usan fuentes de otros autores, por respeto a esa creación, existen formas de retribuirle, ¿no? Entonces, usando las normas APA, incluyendo las referencias correspondientes. Entonces, digamos que no incurrir en esos comportamientos que creemos que podemos realizar porque somos anónimos y estamos detrás de una pantalla. Entonces, recordarles como ese tipo de cosas, porque pues el respeto es muy importante. Reconocer el espacio en el que se encuentra. Así como nosotros nos adaptamos a los diferentes espacios reales, también nos tenemos que adaptar a los espacios que tenemos en la virtualidad. No es lo mismo participar en un foro académico que participar tal vez en un foro de discusión de mi grupo favorito o tal vez participar en las redes sociales. Cada uno de estos espacios maneja un lenguaje diferente y es importante que lo reconozcamos para que participemos de la manera más adecuada y pues no generemos ningún tipo de ruido. Brindar aportes reales y no generar spam. Creo que esto es muy importante y la escritura es nuestra tarjeta de presentación. Es muy importante que recordemos que la ortografía y la claridad en el mensaje nos va a permitir comunicar nuestras ideas, argumentar nuestras premisas y pues desarrollar una discusión. Y pues en el espacio virtual la mayoría de estas discusiones se desarrollan de forma escrita, así que la ortografía y la gramática son fundamentales. Ser coherentes y claramente pues no usar lenguaje ofensivo. También puedes compartir información confiable. No tener miedo de la información que nosotros tenemos, o bueno, en este caso invitar a los estudiantes a que compartan esos conocimientos que ellos tienen, que no tengan miedo de compartirlos porque estamos seguros de que ellos tienen pues un bagaje previo que nos puede ser de mucha utilidad y que les puede servir, por ejemplo, al momento de participar en los foros. Pero también recordarles que al momento de usar información, especialmente si es de Internet, tienen que verificarlo,
porque hay mucha información falsa o que tal vez está combinada, tiene información verdadera con información falsa. Entonces es bueno recurrir a fuentes de información confiables, ¿como cuáles? Las bases de datos de la Universidad de Ibagué. La universidad tiene miles de recursos a disposición de los estudiantes y de los docentes, y es información que ha sido verificada, que tiene un proceso previo, entonces podemos confiar que lo que allí aparece pues nos sirve, ¿no? Que ha sido evaluado previamente. Entonces es importante recordarles que hay otras fuentes de información y que las tienen que valorar. De hecho, recientemente ha habido mucho, se ha hablado mucho de un fenómeno que es el de las noticias falsas. La ventaja de la internet es que tan pronto sale una noticia falsa, pues a las 2 horas ya alguien dice que no es verdad y se comparten las pruebas, pero pues es importante que durante esas 2 horas recordemos verificar la información para no regarla y que esa noticia que podría haber quedado pequeñita se vuelva una noticia muy grande. Y finalmente, el respeto por la privacidad. Como se comentaba al principio, pues nosotros estamos participando en diferentes espacios y es importante identificar qué información dejamos de forma pública y qué información se mantiene privada. ¿Sí? No compartir nuestra dirección, no compartir nuestro teléfono. Digamos que la ventaja de participar en espacios en la universidad es que todos ellos cuentan con, digamos que las normas de seguridad y privacidad necesarias. Por ejemplo, Moodle, pues es administrado por la universidad y protege los datos personales de los estudiantes. Entonces, digamos que hay que saber muy bien en dónde se van a desarrollar esas actividades, qué alcance van a tener y qué tipo de información vamos a compartir con las personas externas. Entonces, eso básicamente es como los elementos que componen a la netiqueta de forma global, que nos sirven no solamente al momento de participar en los foros o para hacerles recomendaciones a nuestros estudiantes, sino para participar en los diferentes espacios que desarrollamos de forma virtual. ¿Qué ventajas tienen los foros? Bueno, los foros permiten, como ya decíamos, que los estudiantes presenten sus ideas y las articulen con un temario específico que haya sido propuesto por el docente. También pues se comparte conocimiento, hay una retroalimentación constante porque a pesar de que es asincrónico, en algún momento del día algún estudiante entra, participa, el moderador puede entrar a generar algún tipo de discusión o compartir algún documento para profundizar en el tema que se está trabajando. Entonces digamos que siempre hay algún tipo de respuesta. Y también permite evaluar y reflexionar los aportes. Digamos que esto es muy importante y es una de las características como que más me gusta de los foros, y es que le permite a los estudiantes revisar lo que escriben, organizar sus ideas para argumentar o para presentar, digamos que esa idea con todo el detalle. Les permite no solo revisar lo que están diciendo, sino cómo lo están diciendo y también pues la ortografía, que es algo que no sucede, por ejemplo, en el chat. Entonces pueden revisar diferentes fuentes, pueden digamos que validar su argumento antes de compartirlo. Entonces, digamos que esa es una gran ventaja. Y eso claramente recae en que les permite mejorar pues, sus habilidades de comunicación escrita. También le permite pues, a los participantes generar aportes durante cualquier momento y pues promover el aprendizaje colaborativo, si ese pues, es el objetivo claro de nuestro foro. Puede también ser un punto de encuentro de socialización y para compartir ideas. Permite la retroalimentación entre pares, posibilita que los participantes conozcan las ideas de otros y también puedan corregir sus errores. Esto, por ejemplo, se desarrolla en el curso Comunicación en Hipermedios. Los estudiantes pueden participar en un foro de acuerdo a cada uno de los módulos que desarrollan y entregan o tienen una revisión previa de su actividad. Así, si están cometiendo algún tipo de error o tal vez les faltó algo, el docente les hace la observación y como es un foro abierto, todos los estudiantes notan, digamos que esa observación, así que si ellos también están incurriendo en ese error o tal vez tienen la misma falta, la pueden corregir previamente y no tienen que preguntar. Entonces, digamos que ese foro puede ayudar a socializar ese tipo de cosas. También refuerza la capacidad de análisis y de argumentación.
al igual que el pensamiento crítico y creativo. Si nuestro objetivo es que nuestros estudiantes generen, pues digamos que un proyecto específico, el foro puede ser un espacio para que ellos se comuniquen, den ideas y construyan una propuesta. Entonces, digamos que hay diferentes formas de generar un foro. También promueve la responsabilidad y la habilidad de la autorregulación. Como es un espacio sincrónico, pues ellos tienen un periodo de tiempo determinado para participar, realizar 1 o 2 aportes según las normas que ustedes hayan establecido. Entonces, ellos tienen que estar pendientes del espacio, tienen que organizar su horario para participar adecuadamente. Y yo creo que este tipo de, digamos que habilidades es muy positiva actualmente que estamos pues con sesiones remotas y ellos tienen que aprender pues a gestionar su tiempo. También pues permite la preparación para situaciones sociales y laborales. Nosotros usualmente trabajamos en equipo y cuando trabajamos en equipo necesitamos compartir nuestras ideas y también en algunos momentos defender nuestra posición. Los foros pueden permitir que los estudiantes presenten ideas, generen argumentos y eventualmente puedan llegar a consensos. También pues hay una exposición y comprensión de pensamientos diferentes y como les decía anteriormente, pues puede ahorrar tiempo. Si generamos, por ejemplo, un foro de preguntas y respuestas y uno de nuestros estudiantes hace una pregunta que casualmente varios de ellos tenían, después de que usted brinde la respuesta, pues digamos que ya cubrió esa, digamos que esa inquietud en todos los demás estudiantes y no va a tener que responder la misma pregunta varias veces. ¿Cuál es la desventaja de los foros? Los estudiantes se pueden sentir aislados. Asimismo, como es asincrónico, existe la posibilidad de que ellos sientan que no hay nadie que les esté dando una respuesta rápidamente. Entonces, pueden llegar a sentirse aislados. La otra desventaja que tiene es que los foros usualmente tienen momentos de mayor interacción y de menor interacción. Entonces, hay que identificar muy bien cuál es el mejor momento, o para promover la discusión o para decir, bueno, hasta aquí llegamos, el foro lo cerramos, llegamos a esta conclusión y dar por terminada la actividad. Otra desventaja es que el del tema se puede desviar. Nuestros estudiantes pueden empezar a hablar de subtemas o irse por las ramas y no enfocarse en el objetivo principal del foro. Entonces ahí es donde el moderador viene y con una pregunta, digamos que generadora o tal vez con un comentario argumentado, puede volver a la discusión al punto donde debería de ir. Y el otro es que, pues, como lo habrán notado, el docente debe invertir muchísimo tiempo en el seguimiento y la evaluación del foro. Tiempo. Bueno, con relación al tiempo, se recomienda que no sea menor a una semana para que el estudiante pueda entrar, pueda leer todas las instrucciones, pueda revisar su aporte una y otra vez si es necesario, integrar todos los elementos que considera necesarios y participar. Al igual que observar pues, las participaciones de sus compañeros y tal vez generar algún tipo de discusión. Y finalmente, también es importante tener en cuenta en este aspecto que el docente debe mantener pues un constante monitoreo para identificar, como lo decíamos previamente, si tal vez el tiempo que dimos fue demasiado o es demasiado poco. Existe la posibilidad de que si elegimos un tema que genere mucha discusión, el tiempo que demos no sea el suficiente y tengamos que determinar, bueno, vamos a dejarlo 2 días más para que lleguemos a una conclusión, para que lleguemos a un consenso. Entonces, es importante tener un monitoreo constante para identificar esos detalles. Bueno, antes de que se me vayan a quedar dormidos, les traje una pequeña actividad en Kahoot. Entonces, los invito a que entren a kahoot.it para que empecemos a hacer unas preguntitas muy rápidas. A ver si no se me durmieron. Voy a compartirles en un momento. Que mi internet está cargando. Clásico. Listo. Entonces ingresan a www.kahoot.it y ingresan este código. Se lo voy a compartir aquí. Pueden hacerlo desde su celular o lo pueden hacer pues directamente desde su computador. Gracias, Andrea.
Don Juan. ¿Nadie más se va a animar? Listo, código al azar. Gracias, profe Maximiliano. Los miembros del equipo AUCO también pueden participar. Clau, Ricardo. Listo, vamos 5, a la mitad. 4, 5. Bueno, creo que podemos ir empezando. O tal vez alguien ha tenido dificultad. El código es 9. No, te lo voy a copiar. 91, 38, 87, 5. Listo, son 6. El profe Jorge. ¿Sí lograste ingresar, profe, o tienes alguna dificultad con Kahoot? Listo, yo creo que podríamos ir empezando. ¿Les parece bien? 2, 4, 6, 7, 8. Listo. Entonces vamos a empezar. ¿Qué es un foro? Les digo, harto tiempo. Bien. Perfecto. Es una herramienta sincrónica que permite desarrollar una discusión. Algunos seleccionaron que es un espacio en el que se pueden compartir mensajes de forma sincrónica. Ahí el detalle está en sincrónico. Recordemos que los foros van a tener una duración, por ejemplo, de una semana y los estudiantes pueden participar a diferentes horas y en diferentes días para dar respuesta pues, a la actividad que les hayamos propuesto. Entonces, siguiente. Muy bien, profe. Siguiente. Un moderador debe. Listo. Muy bien. Motivar la participación de los estudiantes en la discusión y dar a conocer las reglas del foro. Habían dos respuestas verdaderas. Muy bien. Siguiente. Coordinador de ABACO va ganando. Siguiente. ¿Verdadero o falso? Falso. Solo los docentes pueden ser moderadores. ¡Guau! Esta fue rápido. Exactamente, es falso. Nosotros también podemos invitar a nuestros estudiantes a que nos apoyen con esa tarea. Siguiente. ¿Verdadero o falso? Un foro siempre debe tener una duración de máximo una semana. Listo, ya voy a llegar al cero. Falso, exactamente. Ustedes determinan cuál es la duración del foro. Se recomienda que sea mínimo una semana para que los estudiantes puedan revisarlo, pero pues ustedes pueden también identificar cuál es el tiempo adecuado. Profe Andrea, muy bien. Esto está, mejor dicho, reñido. ¿Cuál es una de las desventajas de los foros? Exactamente, su preparación y seguimiento requiere de mucho tiempo. Listo. Siguiente. ¿Cuál de las siguientes opciones hace parte de la netiqueta? No se la están pensando bastante.
Listo, y ahí termina el tiempo. Sí, tener en cuenta la ortografía al momento de redactar un mensaje online y también pues no generar spam. Bueno, ¿quién dijo que usar vocabulario agresivo al momento de defender una opinión en la red? Eso fue una equivocación ahí del botoncito, ¿verdad? No se debe usar lenguaje agresivo, siempre hay una forma respetuosa de defender nuestra opinión y de argumentar nuestras posiciones. Siguiente. Muy bien. Profe Juan, y esta es la última pregunta. ¿Cuál es una ventaja de los foros? Vamos a ver. Respuesta 5, 6. Muy bien. Permitir evaluar y reflexionar sobre los aportes antes de compartirlos. Los estudiantes pueden redactar su aporte y pueden revisarlo y hacer las correcciones necesarias. Y también puede reforzar la capacidad de análisis y de argumentación. Listo, perfecto. Vamos a ver a quién. Vamos a dar el aplauso por el tercer puesto. Profe Maximiliano. La profesora Andrea. Y el primer puesto es para el profe Juan. Felicidades. Muchísimas gracias por participar de la actividad. Vamos a volver a nuestra presentación. Creo que todos los apuntes que les he estado compartiendo pues han quedado claros y eso me parece genial. Vamos a seguir. Bueno, planeación de los foros. Yo lo dividí en estas etapas, una apertura, un desarrollo, un cierre y una evaluación que usualmente pues se generan casi de forma paralela. Al momento de abrir un foro tenemos que tener pues, un lenguaje claro y conciso, que nuestros estudiantes conozcan o identifiquen muy bien qué es lo que nosotros esperamos de ellos. Debe responder a un objetivo específico dentro de nuestra asignatura. Vamos a reflexionar sobre un tema, vamos a socializar preguntas o respuestas, digamos que qué es lo que queremos lograr con el foro y cómo esa actividad está relacionada con un objetivo de aprendizaje dentro de nuestra asignatura. Entonces tenemos que tener claridad en este aspecto. Además, el foro nos permite identificar las debilidades y fortalezas de los estudiantes. Por ejemplo, si nuestro objetivo es reconocer cuál es, digamos que su capacidad de debatir o de argumentar frente a una pregunta específica, podemos generar este tipo de espacio. Pero si lo que nosotros buscamos es apoyarlos en un proceso específico, por ejemplo, el desarrollo de un proyecto, entonces podemos identificar cuáles son esas debilidades y aportarles, por ejemplo, material de apoyo o tal vez algunos recursos que les permitan desarrollar de forma más efectiva el trabajo. También, pues, establecer el tiempo que durará la actividad, brindar con las instrucciones y la guía adecuada de qué se va a desarrollar, si van a ver, por ejemplo, si es necesario un número específico de participaciones, si el aporte tiene o no unas características especiales. Más adelante les voy a dar como, digamos que características de un buen aporte, especialmente para un foro de discusión. Y, por ejemplo, si vamos a evaluar la extensión del texto o no. En algunas ocasiones nosotros queremos que nuestros estudiantes sean muy concisos con sus ideas, entonces les solicitamos una extensión específica de texto, ¿o no? Entonces, digamos que en este tipo de instrucciones también podemos, o bien sea, incluirlas dentro de nuestro foro o generar una guía de trabajo y adjuntarla en nuestro foro en Moodle. También podemos incluir las referencias, el material adicional, en caso, por ejemplo, de que sea una reflexión sobre un libro o sobre una temática específica y nosotros pues queramos brindarle acceso a un documental en YouTube o tal vez un artículo investigativo en la base de datos de la Universidad de Ibagué. Entonces, este es el momento en el que les vamos a brindar a nuestros estudiantes todas las herramientas que necesiten para participar adecuadamente del foro. Algo que también les voy a compartir un poquito más adelante es cómo, digamos, condicionar el foro a otra actividad. Por ejemplo, que nuestro estudiante tenga que hacer clic
a un enlace antes de que el foro se active y él pueda participar. También pues tenemos que compartir con ellos la forma en la que se va a evaluar, si las participaciones van voluntarias, si no lo es, si hace parte de la nota o si es un punto positivo, cuál es la coherencia, si vamos a evaluar la coherencia con el tema, el vocabulario, por ejemplo, tal vez los docentes de Derecho valoran mucho que los estudiantes empiecen a hacer uso de un vocabulario específico, entonces si vamos a evaluar ese tipo de cosas, si vamos a evaluar la expresión escrita, y también establecer si vamos a tener o no un moderador pues, adicional del docente. No les dice como una descripción de los elementos del desarrollo del foro, porque pues usualmente en el desarrollo del foro es cuando los estudiantes van a participar y el moderador es el que va a estar encargado de guiar, motivar, digamos que la participación. Después de que se haya generado esta discusión, llega el punto del cierre del foro. ¿Qué sucede al momento de cerrar el foro? Es importante que se lleguen a unas conclusiones. Sí. Por ejemplo, en el caso de que nuestro foro no haya llegado como a un consenso o una conclusión específica, lo que podemos hacer es identificar, por ejemplo, a alguno de nuestros estudiantes, el que menos haya participado, y solicitarle que haga una síntesis con las ideas más importantes del foro. De esta manera, el foro tiene como un cierre. También podemos establecer o aprovechar este punto para conocer cuál es la experiencia que los estudiantes han tenido a lo largo del foro, como una autoevaluación o coevaluación. También podemos incluir pues, una rúbrica de evaluación y definir claramente qué es lo que se espera del estudiante. Entonces, como les decía, podemos adjuntar una guía, tal vez un documento externo, donde establecemos muy bien cuáles son las reglas del juego y así el estudiante pues tiene claridad exactamente qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que se espera de él. Aquí les traigo un ejemplo de una rúbrica de evaluación de un trabajo colaborativo desarrollado en el foro. Entonces, digamos que encontramos unos indicadores y unos criterios. El primer criterio es, ¿participó en la elaboración de la propuesta? Entonces, los indicadores en este caso están de 0 a 4. Si el estudiante se quiere sacar un 4, pues tiene que ser la participación tiene que ser frecuente y pues apoyar el desarrollo de la propuesta. Por ejemplo, si no hizo ningún tipo de aporte, pues ya sabemos que su nota va a ser pues, de 0 puntos en este criterio. Otro criterio que podemos incluir en este tipo de actividades es colaboró en la implementación de los cambios señalados a la propuesta. Como les indicó el moderador, el docente puede estar en el acompañamiento del desarrollo del proyecto, entonces, si identifica que hay algunas deficiencias, puede hacer una observación para que se hagan los ajustes necesarios y en ese proceso, pues algunos estudiantes van a estar pues participando de esos cambios. Entonces, si el estudiante pues hace una colaboración adecuada de las correcciones, pues obtendrán 4 puntos, y por el contrario está como aislado totalmente de la actividad, pues 0 puntos. Otro criterio que se puede tener en cuenta al momento de evaluar este tipo de actividades es cumple con las tareas propuestas de la etapa. Entonces, por ejemplo, si nuestra actividad está desarrollada y hemos asignado unos roles específicos a nuestros estudiantes, podemos evaluar que también los han desarrollado o no. Entonces, si cumple con todas las tareas que su rol tenía, pues tendrá 4 puntos, si no, pues 0. Y pues obviamente hay algunos puntos intermedios, como por ejemplo, cumple con algunas de las tareas asignadas en la propuesta o pues no cumple con ninguna. Otro criterio que podemos llegar a evaluar es el nivel de interacción. Si la interacción en el grupo de trabajo, pues en realidad generó espacios de colaboración. Entonces, con este tipo de rúbricas, el estudiante sabe muy bien qué es lo que se espera de él y cómo va a funcionar el foro. Entonces, este es un ejemplo que tomé de una tesis de grado y que nos puede servir para evaluar otro tipo de actividades. Y con relación a lo que les comentaba previamente de cuáles son esas características que hacen de un aporte un buen aporte, Álvaro Galvis creó algo que se llama la rúbrica Tigre y establece como estos criterios. El primero es un título diciente que refleje el contenido de nuestro aporte. Por ejemplo, si el título principal o el tema principal de nuestro foro es el tratado comercial, que nuestros estudiantes van a
vayan a participar, pueden, por ejemplo, aportar sobre cómo funciona el tratado comercial en Estados Unidos, cuáles son las ventajas del tratado comercial, tal vez si estamos abordando específicamente cómo es el manejo del arroz en el tratado comercial con Estados Unidos, entonces, y el estudiante va a hacer una reflexión sobre ello o un aporte, entonces, en el título ya podemos intuir de qué nos va a hablar. Entonces, es importante que el título sea diciente. Claro está que, digamos que estas características que les estoy compartiendo son especialmente para aquellos foros de discusión. Tal vez para el trabajo colaborativo, algunos de estos apliquen, pero pues algunos no sean como tan importantes. La I de hilación, que significa que los nuevos aportes tienen en cuenta los aportes anteriores. El objetivo de un foro no es solamente que el estudiante presente su idea y ya, sino que tenga en cuenta qué es lo que se ha venido diciendo y qué es lo que sus compañeros dicen. Entonces puede generar analogías, puede generar deducciones, inducciones, puede hacer comparativas. Entonces es importante recordarles que en el foro no solamente se trata de expresar lo que piensan, sino tener en cuenta lo que los demás han propuesto. Generar más discusión, brindar nuevas ideas o miradas, aportar nuevas interrogantes. Entonces, el objetivo aquí es que nuestro aporte, o bueno, que le recordemos a nuestros estudiantes que sus aportes también pueden generar discusión, pueden incluir otras cosas que quizás no se habían tenido en cuenta inicialmente y pues avivar un poco más la discusión. Redacción, que creo que lo hemos visto a lo largo de lo que llevamos, y es que es muy importante el uso de las normas ortográficas, de la redacción, de la puntuación, y les recomiendo las 4C, que son coherencia, cohesión, concisión y claridad. Digamos que si nuestros textos tienen estas 4C, nuestro mensaje va a ser bien recibido y va a ser entendido. Y la última es la E, que significa enriquecer la discusión. Profundizar en las ideas planteadas y no repetir lo mismo, agregar valor. Por ejemplo, si estamos generando un foro de discusión sobre la modernidad líquida de Bauman y cada uno de nuestros estudiantes empieza a hablar de los diferentes componentes que la integran, como por ejemplo la individualidad, el trabajo, todos estos elementos que el autor cita, pero tal vez alguno de nuestros estudiantes se interesa por los vínculos de los cuales habla el autor y cita, por ejemplo, otro de su libro que es Amor Líquido, y no solamente se queda en lo que él ha propuesto, sino genera algún tipo de contraste con otros autores contemporáneos como Bourdieu, y hace algún análisis sobre cómo el amor es abordado desde Bauman y cómo es abordado, por ejemplo, en el elogio del amor. Entonces, ahí nos está generando valor y el estudiante no solamente está integrando lo que nosotros le dimos, sino también ese bagaje que él tiene, esos intereses que ha revisado previamente. Entonces, un ejemplo de cómo estos criterios se pueden integrar a una rúbrica. Entonces, nuestros indicadores, en el caso de Álvaro Galvis usó, digamos que una escala cualitativa. Entonces, él establece inaceptable, regular, bueno y excelente. Y los criterios, pues, son cada uno de los elementos que ya les nombré previamente. Entonces, el de título, por ejemplo, si queremos que sea excelente, pues el título es provocativo, refleja la intención y el mensaje de nuestro aporte. En hilación, si queremos que nuestro aporte sea adecuado y tenga en cuenta pues, los elementos que se han dado previamente por otros participantes, el mensaje está construido sobre mensajes previos y conecta ideas entre ellos. En generar más discusión, no establece preguntas básicas como, ¿cierto? ¿Verdad? ¿Ustedes qué opinan? Sino que realmente promueve una discusión con nuevos aportes. Redacción y buena presentación. Entonces, el mensaje está bien escrito y es presentado en un formato fácil y legible. Y en el último criterio, enriquecer la discusión. La intervención mueve la discusión al traer nuevos elementos o perspectivas. Digamos que también es importante recordarle a nuestros estudiantes que no se trata solamente de incluir la información que nosotros le brindamos, sino que hay mucha información que puede ser incluida y que puede generar mucho debate y que puede generar diferentes perspectivas y puede enriquecer nuestro aprendizaje colaborativo. Entonces, yo aquí les traigo
una pregunta, y es, ¿quién recuerda qué significa la T? ¿Quién me dice? ¿Toca al azar? Título. Título, exactamente. ¿Y cómo tiene que ser ese título, profe? Diciente. Exactamente, Diciente. tiene que... Sí, señor. Tienen que decirnos de qué se trata lo que nos va a contar. Muy bien. Ahora, ¿quién me dice qué significa la I? ¿A qué hace referencia esa I? ¿Alguien dice yo? ¿La profe Andrea? ¿Profe Néstor? El profe Juan, por favor, ¿qué significa la I? No, no, estoy molestando, no. Pues, No, profe, cuénteme, ¿qué significa y la I? hilación, Hilación. ¿Y a qué hace referencia? a que tenga relación con lo que se está discutiendo, los aportes o el tema, o que pueda presentar pues algún avance, pues no tanto como aporte, sino como de lo que allí pueda construir algo nuevo, ¿no? Eso me Ujú, parece chévere. exactamente. ¿Y qué significa la G? ¿Alguien más se Ah, ya no va anima a participar más. Ya no va o a van a dejar participar solo más. el profe Juan? Lo voy a evaluar hoy solo el profe Juan. ¿Alguien más me quiere decir qué significa la G? ¿Y a qué se refiere? Profe Hernán. Generar discusión. Ujú, exactamente. ¿Y más o menos qué quiere decir eso, profe? ¿Cómo se podría aplicar? Invitar a los estudiantes a seguir aportando ideas. Ujú, exactamente. Entonces ahí el moderador puede tener un rol muy importante, porque es el encargado de mirar en qué momento puede integrar un nuevo material de apoyo o tal vez una pregunta para que los estudiantes reflexionen y también puedan hacer comparativas. Listo, ahora sigue la R. ¿Quién más se anima? Profe Jorge, profe Maximiliano, le fue también en Kahoot. ¿No? Retroalimentación, exactamente. Eso es lo que nos invita la R. Y la última, que es la E. ¿Quién nos va a decir a qué se refiere esa E? Vamos, profes. Yo sé que ya estamos terminando jornada, pero la E, la última. Evaluación. Bueno, exactamente no se refiere a evaluación. ¿Quién me dice qué significaba esta E? ¿Profe Hernán? Enriquecer la discusión. Enriquecer la discusión, exactamente. Sustraer elementos que tal vez no se habían tenido en cuenta para profundizar y también para invitar a que nuestros compañeros pues participen. Entonces, digamos que estos son los criterios que se deben tener en cuenta al momento de generar un buen aporte en un foro de discusión. Entonces, digamos que los invito a que lo tengan en cuenta si van a generar este tipo de foros, ya que los estudiantes van a tener mayor claridad en qué se espera de ellos y qué elementos van a ser evaluados cuando participen en nuestros foros. Ahora les voy a compartir algunas estrategias útiles para el desarrollo de un foro. Estas son algunas ideas para que ustedes tengan en cuenta y tal vez implementen foros en sus asignaturas. Entonces, las actividades de aprendizaje requieren de permanente interacción y el tutor deja de ser el centro para convertirse en un participante más que orienta, modera y también pues promueve el aprendizaje colaborativo. Hay diferentes tipos de foro, yo los agrupé en dos grupos, los sociales y los académicos. Los sociales son aquellos que pueden o no tener un límite de tiempo, suelen no ser cualificables y permiten la interacción sobre los diferentes temas. Por ejemplo, un foro de preguntas y respuestas.
Y los académicos tienen un límite de tiempo, pueden o no ser calificables, eso lo determina el docente, y fomentan el desarrollo de una actividad programada con unas pautas específicas. Entonces, el primer foro que les quiero compartir y que creo que es el que más usan, especialmente en los cursos virtuales, es el foro de presentación o de bienvenida. Es un foro general en el que el estudiante, por medio de una serie de preguntas, se presenta a sus compañeros y pues además los conoce. Y no solamente se trata pues de incluir los datos como nombre y pasatiempo, sino también podemos, por ejemplo, solicitarles anécdotas sobre sus clases remotas o conocer un poco sobre cuál es su interés particular. Por ejemplo, en comunicación social hay diferentes campos. Está comunicación y cultura, está comunicación comunitaria, está comunicación audiovisual, está periodismo, está comunicación organizacional, y cada uno de nuestros estudiantes puede tener un interés particular. Si estamos generando un foro, por ejemplo, en una asignatura como noticia y conocemos que varios de nuestros estudiantes están interesados en comunicación comunitaria, entonces podemos invitarlos a que hagan cubrimientos de eventos comunitarios. O tal vez, si están más interesados por la comunicación organizacional, cómo se desarrolla pues una noticia dentro de una organización. Entonces podríamos empezar a identificar esos elementos que nos ayuden también pues a motivar a nuestros estudiantes para que participen en nuestras actividades y las hagan, digamos que también teniendo en cuenta sus intereses y gustos. Entonces se podría usar como una herramienta de diagnóstico de nuestros estudiantes. Y no solamente podemos decirles como que escriban un párrafo, sino pueden usar otro tipo de herramientas. Pueden usar una infografía o incluso un video. En Moodle tenemos una opción para que los estudiantes puedan grabar videos cortos. Más adelante les voy a explicar cómo. Y ellos podrían hacer una presentación corta con video. También pues les voy a recomendar rápidamente dos herramientas que les pueden servir para que los estudiantes pues generen una imagen de presentación, tal vez una mini infografía, como lo son Canva y Pic2Shop. Entonces, digamos que con estas dos herramientas podemos invitar a nuestros estudiantes a que compartan y se presenten en este tipo de foros. También, como les he comentado a lo largo de este webinar, los foros de preguntas y respuestas. Es un foro en el cual se invita pues, a los estudiantes a dejar sus dudas sobre la clase. Nosotros podemos llegar a dividirlos por temas. No sé si... Creo que todos han participado en el diplomado en competencias básicas en TIC y nosotros lo que hacíamos era generar un espacio en el foro para que, de acuerdo a cada uno de los módulos, los profesores pues participaran y dejaran sus inquietudes. Entonces, en el módulo de Moodle, cada uno pues dejaba sus inquietudes sobre Moodle. En el módulo de comunicación, pues dejaban sus inquietudes sobre comunicación. En el módulo de Google Apps, pues cada uno dejaba sus inquietudes sobre las actividades que se desarrollaban en estos módulos. Entonces también este tipo de espacios puede servir como un apoyo y un acercamiento a nuestros estudiantes. También pues puede ser un espacio en el que el estudiante comparta sus tareas y reciba retroalimentación antes de la entrega, como lo comentaba. En el curso de comunicación en intermedios, esta es una de las actividades que se desarrolla. Los estudiantes realizan la entrega, pero antes tienen la opción de compartir el enlace en el foro y recibir una retroalimentación teniendo en cuenta pues, los criterios de evaluación. También tenemos la opción de que nuestro foro ofrezca soporte técnico sobre ciertos problemas. Por ejemplo, si nuestra asignatura hace uso de un software específico y nosotros queremos realizar acompañamiento al momento de la instalación o tal vez al momento de desarrollar una actividad específica, les podemos generar un espacio de foros y preguntas para, un foro de preguntas y respuestas, ¿verdad? Para que ellos nos vayan preguntando en caso de que tengan alguna dificultad con el uso de esta herramienta. También les traigo pues algunas estrategias. Estas fueron presentadas por Vicarioli en el 2011 y la primera creo que es la más usada y es la que ustedes deben de conocer, que es la pregunta generadora. Por medio de una o varias preguntas abrimos nuestro foro y los estudiantes deben pues participar. Él recomienda que nuestras preguntas cubran temas que nosotros conocemos y que sabemos que no se van a agotar fácilmente, para que nuestros estudiantes puedan generar diferentes tipos de discusiones y pues dure el tiempo que nosotros requerimos y tal vez
llegue a la conclusión o al consenso que nosotros esperamos. La otra estrategia que él nos propone se llama Festival de Citas, y el objetivo de esta actividad es que los estudiantes compartan citas de un texto sin repetir junto a su reflexión. Y además los invitamos a promover los comentarios de los compañeros. Digamos que esta observación de sin repetir es lo que hace esta actividad interesante. Nuestros estudiantes van a compartir diferentes citas, tal vez nuestros primeros estudiantes no van a tener dificultades, pero los que llegan después van a tener que leer todas las citas que sus compañeros han compartido para no repetir. Entonces, al menos ahí nos estamos asegurando de que los estudiantes están revisando los aportes de sus compañeros y no simplemente están revisando el texto para sacar la frase. Y la otra estrategia que él nos comparte es compartir trabajos y recibir retroalimentación de los compañeros, no como lo decía anteriormente, que presenta el documento y el docente es el que le brinda la retroalimentación, sino tal vez un espacio colaborativo en el que entre estudiantes se evalúan y digamos que se da retroalimentación y observaciones. Otra estrategia que tiene diferentes como aplicaciones es el desarrollo de un trabajo colaborativo. Entonces, Vicaroli nos dice que se deben indicar los pasos de cómo se va a crear el texto. Por ejemplo, si el primer participante propone una idea, entonces luego se genera una discusión sobre si esa es la idea que vamos a desarrollar, si la vamos a probar o no, y después se empieza pues el desarrollo y el avance del documento colaborativo. Entonces, por medio del foro se puede ir observando este desarrollo. Recordemos que pues, el trabajo colaborativo fomenta la contribución y la proactividad, la confianza, permite el trabajo en grupo y el objetivo no es alcanzado de forma individual, sino colectiva. De esta manera se potencia pues, el intercambio de ideas y los aportes. Otra estrategia interesante con la construcción de documentos colaborativos es la asignación de roles. Por ejemplo, podemos establecer que nuestros grupos de trabajo exista un líder, que sea el responsable pues, de la entrega y el documento final, un coordinador, que sea el responsable de las fechas y que sea el encargado de promover la comunicación, y los colaboradores, que son los que recolectan la información y se hacen cargo de una o varias de las tareas. Este tipo de foro funciona muy bien, por ejemplo, si vamos a desarrollar un proyecto en equipo y queremos hacerle seguimiento a nuestros estudiantes y acompañarlos en el proceso del desarrollo de este. Entonces, los foros también pueden ser este tipo de espacios. También lo que podemos hacer es generar un trabajo individual, una actividad individual que termina en un trabajo grupal. Por ejemplo, en el trabajo individual tienen que realizar una lectura, una reflexión sobre ciertos temas o tal vez investigar ciertos términos. Y de forma colaborativa los ponemos a que resuelvan o analicen un caso particular. Entonces, digamos que el foro tiene diferentes formas de aplicar y tiene diferentes estrategias. Ya depende de lo que ustedes quieran lograr y cómo se comunican con sus estudiantes para que ellos desarrollen las actividades. También podemos generar un foro con un experto. Podemos abrir un foro para que nuestros estudiantes compartan todas las preguntas que les gustaría realizarle pues, a este experto o personaje invitado y hacer una votación, seleccionar las mejores preguntas y bien sea enviárselas como correo electrónico para que los comparta, o tal vez si los invitamos a una de nuestras sesiones sincrónicas ya tenemos listas cuáles son las preguntas y podemos generar pues un debate a partir de ellas. Otra estrategia, esta de hecho es más organizacional, pero me parece que puede ser una buena oportunidad para promover en nuestros estudiantes el desarrollo de habilidades de comunicación de expresión oral. Entonces, el elevator pitch básicamente es un discurso de presentación en el cual se integran ideas claras, concisas y sintéticas, y su objetivo es persuadir. Como les dije, pues usualmente se usa en presentaciones de proyectos a empresas, entonces por eso su objetivo es persuadir, su objetivo es vender, básicamente. Pero pues lo podemos integrar a nuestros foros para que los estudiantes compartan videos cortos con premisas específicas
y que respondan pues a lo que nosotros pues estamos buscando de ellos. El objetivo sería que pues en 1 o en 2 minutos presenten sus argumentos y bien sea lo graben por medio de audio o lo graben por medio de video. Ya les voy a compartir cómo podemos hacer eso en Moodle. Entonces vamos a repasar rápidamente algunos pasos de cómo crear un foro en Moodle. No sé si a alguno de ustedes les gustaría compartir mi pantalla en uno de sus cursos y vayamos creando un foro, o simplemente les comparto así rápidamente cómo se hace. Ustedes me dirán. Como para que tengan el paso a paso en la plataforma. Podemos compartirlo directamente, María. Por Profe, favor. si quieres. Entonces, profe, si quieres, usemos uno de tus cursos. ¡Ay! ¿De verdad? Sí. ¿Quiere que haga esto? ¿Todo es yo? Ay, no, yo estaba proponiendo al contrario, que nos digas de una, pues creo que todos ya tenemos alguna experiencia en armar el foro. Pero Bueno, señor. pues con mucho gusto yo lo comparto, sí. Nada, sí, profe, y lo vamos haciendo juntos para que observemos cómo se genera un foro. Entonces, vemos y veo que aquí, ¿cómo se hace? El profe prefiere ver el paso a paso rápidamente. Pues si quieres, mientras el profe Juan está abriendo la plataforma, ustedes me dicen. Les cuento el paso a paso rápidamente y después hacemos el ejercicio con el profe Juan. ¿Les parece? Ya que noto que prefieren como el paso a paso. Sí, pero... ¿Sí? Listo. Bueno, profe. Entonces el paso a paso rápidamente. Paso a paso, profe. Entonces el foro en Moodle. Primero que todo, pues vamos a activar la edición y vamos a añadir una tarea o recurso, que creo que esa es la actividad que siempre hacemos. Y vamos a buscar nuestro foro. Después de seleccionarlo, van a encontrar que podemos agregar el nombre de nuestro foro, podemos incluir una descripción y también podemos adjuntar otro tipo de recursos. Aquí, por ejemplo, podríamos adjuntar una imagen, como les comentaba previamente, con un ejemplo de cómo queremos que los estudiantes se presenten. Y también podemos agregar un audio, máximo 2 minutos, o un video corto, también de 2 minutos. Y vamos a establecer el tipo de foro. En Moodle tenemos diferentes tipos de foro. El foro estándar, que permite crear diferentes temas y realizar una discusión. El foro de debate sencillo, que es útil para las discusiones puntuales. Y el foro de cada persona inicia un debate, que brinda la posibilidad de que cada estudiante genere un espacio de forma independiente. Y el más común, que es el foro de preguntas y respuestas, en donde cada estudiante pues, puede compartir su pregunta antes de conocer las respuestas de sus compañeros. Después podemos establecer la forma de evaluación. Nosotros recomendamos que sea por puntuación, ya que ustedes califican pues, de 1 a 5. Y también podemos identificar cómo vamos a calificar esos aportes. Entonces, Moodle nos da diferentes opciones. Promedio de valoraciones, que es el que usualmente se usa y es el que recomendamos, pero también puede ser por número de valoraciones, calificar la máxima, calificar la mínima, la suma de las valoraciones. Entonces, de acuerdo a cómo nosotros hemos estructurado, cómo hemos presentado nuestro foro, asimismo, pues seleccionamos cuál es la mejor forma de evaluación. Y aquí les traigo un tip, y es el de cómo condicionar el foro a otra actividad. Que, por ejemplo, nuestro estudiante le dé clic a un enlace para que ingrese al material de apoyo que le hemos propuesto. ¿Cómo se hace eso? En las opciones de foro, en la parte inferior, van a encontrar algo que se llama restricción de acceso. Allí van a dar clic en añadir restricción. Cuando le dan clic en añadir restricción, van a salir todas estas opciones. Nosotros vamos a seleccionar finalización de actividad. Luego vamos a seleccionar la actividad. En este caso yo le puse para el foro, pero pues ustedes posiblemente van a tener un título más agradable. Y luego vamos a seleccionar, debe marcarse como completada
guardar y regresar al foro. De esta manera, yo he condicionado mi foro para que el estudiante tenga que sí o sí hacer clic a para el foro, que es un enlace, antes de que se le active el foro y pueda realizar su aporte. Ahora bien, yo creo que se están preguntando, ¿ese enlace lo tengo que modificar? ¿Le tengo que hacer alguna, digamos que configuración específica? Sí. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a nuestras actividades y recursos, creamos o buscamos nuestra URL, la identificamos, le ponemos nuestro nombre, en mi caso yo le había puesto para el foro, pero posiblemente ustedes pueden integrar lectura previa para el foro, o tal vez revisar esto antes de participar en el foro, y podemos integrar la URL externa. Puede ser un documento en la biblioteca de la universidad. En apariencia seleccionamos nueva ventana para que no se abra directamente la plataforma, sino una ventana nueva. Y aquí es donde viene lo interesante y es la configuración para que este enlace esté conectado con nuestro foro. Entonces vamos a la sección donde dice finalización de la actividad, mostrar la actividad completada cuando se cumplen las condiciones y va a aparecer este ítem de acá que dice el estudiante debe ver esta actividad para finalizarla. Entonces la vamos a activar y guardar cambios y regresar al curso. De esta manera, nuestro foro y nuestra URL han sido conectadas. Nuestro estudiante no puede ingresar al foro hasta que no haya revisado nuestra actividad. Este tipo de condición de restricciones, por decirlo así, no solamente aplica para el foro, sino tal vez si tenemos una tarea o si tenemos otro tipo de actividades como una wiki, un taller, y queremos asegurarnos de que al menos al estudiante sí o sí le va a dar clic y va a ingresar al documento, podemos generar este tipo de estrategias desde la plataforma. Listo. La otra cosa que les quería compartir es cómo el estudiante puede grabar video o grabar audio desde su foro. Entonces, después de que hemos generado nuestro foro, hemos indicado todo, hemos dado toda la información necesaria y el estudiante le va a responder, va a aparecer esta casillita donde puede escribir su respuesta. Pero en la parte inferior va a encontrar una opción que dice avanzada. Es importante que si nuestra actividad va a integrar video o audio y queremos que se realice en la plataforma Moodle, compartamos este pequeño paso a paso con los estudiantes para que ellos identifiquen dónde tienen que ingresar para poder grabar. Entonces le dan en avanzado y les va a aparecer este cuadro. Y allí van a poder seleccionar grabar audio o grabar video y enviar al foro. De esta manera, ellos van a poder grabar su audio, grabar su video, la restricción es de 2 minutos, por eso les recomendé la opción o la estrategia del elevator pitch, porque los estudiantes pueden generar discursos de 1 o 2 minutos en el que argumenten pues una posición o tal vez debatan o lleguen a una conclusión después de revisar pues la información que nosotros les hemos brindado a lo largo de nuestro foro. Digamos que así se vería en plataforma y también cuando participan, si se han suscrito al foro, pues les va a llegar la información a sus correos electrónicos. Entonces les llegan los enlaces, el objetivo también es recordarles que si van a participar del foro, le den aquí en ver el mensaje en su contexto para que los lleve a la plataforma Moodle y ellos puedan participar en la plataforma y no le den respuesta a este correo electrónico porque pues este correo se genera automáticamente por la plataforma y pues nadie les va a contestar ni les va a calificar su aporte. Entonces, no sé si les gustaría a alguno de ustedes hacer el ejercicio para condicionar una actividad. ¿O no? No está bien. Entonces, yo creo que la respuesta es que ya quedó claro cómo puede funcionar la actividad y digamos que con eso daría por terminada mi participación el día de hoy. Espero que les haya quedado como claro y también los quiero invitar a que me compartan sus experiencias realizando foros y si tal vez alguna de estas estrategias les pareció interesante o no. A mí sí me pareció muy interesante lo del video y lo del video y lo del documento.
Pues yo creo que lo tengo que cacharrear. Mi pregunta es, ¿tú nos envías esta presentación o la grabación, Sí, por claro que favor? sí, profe. Nosotros le vamos a Pues yo compartir. ya pude abrir la plataforma. Es que yo no sé por qué se demora tanto, pero ya la pude abrir. No se preocupe, Pues, profe. Si si quiere, lo quieres, puede compartir y si queremos podemos hacer el ejercicio para que veas sí, cómo se todavía condiciona. tienes Y tiempo. Bueno, sí, claro que sí, profe. entonces voy a entrar por acá, uno de estos que no tiene muchas actividades. Acá. Este Listo, proyecto profe. de pero no estoy compartiendo. Entonces, Comparto, por compartir, favor. profe. Sí, sí, señor. Listo. Listo. Compartir ahora. Listo, pantalla. Yo creo que es esta, ¿no? Yo tengo aquí una que se llama proyectos de grado, pero ahí pues no está. No hay nadie todavía. No, sí, pero es que pues aquí podemos trabajarla, ¿no? Porque Sí, no tengo señor, ni, claro que sí. digamos en Entonces, sesión 2 acá. Yo no sé si ya listo. empezaron ustedes a compartir, a ver allá. Y entonces aquí, Listo. pues Entonces, me profe, imagino que primero aquí vamos a activar edición. gracias. Exactamente. Me imagino que aquí entramos a adicionar, Exactamente. Vamos a y aquí mencionarlo. entramos a Vamos a foro. foros. Si quieres, Vamos a, puedes escribir foro en la barra de búsqueda. sí, Y, bueno, for. exacto. Entonces, si quieres, Entonces, foro de prueba. prueba foro. Foro. Listo. Listo. Entonces, en la descripción, pues incluiríamos toda la información necesaria para que nuestros estudiantes desarrollen el foro. Una prueba de foro. Listo. En la parte superior, profe, si observas que hay unos iconos al final. Sí, acá. Exacto, ahí podrías grabarte. No sé si te genere dificultad por lo que estamos en Meet, pero pues si quieres puedes intentar. A ver. Listo, Está está recording. recording. Listo. Ya estoy grabando. Listo, permitir. Ya Y estoy ya grabando. está recording. Exactamente. Bueno, listo. Ahí estamos ya grabando lo que voy a grabar para la grabación. Exacto, Gracias. stop. Ya Y listo. ahí quedaría. Ya tacho. Listo. Quedó aquí. Exactamente. Mira, Y aquí quedó. ahí de una vez queda, exactamente. Listo. Y también podrías hacer lo mismo con la grabación. Bueno, listo. Hagámoslo ver. Start recording. Meeting. Permitir. Bueno, y ahora Ahí estoy grabando está. lo que voy a grabar para grabar. Bueno, ya Sí, listo. Ya señor. quedó. Ya. Exactamente, profe. Pero volver a grabar, no. Ya no. Creo que no lo reconoció. Attach. Ahí, attach. Sí, es por la Listo. pantalla de compartir. Y ahí Ay, se tan genera la chévere. miniatura de una vez. Pues Entonces, nuestros era como estudiantes, miniatura, bueno, ahí quedó. Listo, eso me pareció chévere. listo. Entonces, Ahora aquí, el el vínculo fue el que más vínculo. me prestó. Eso sí me dejó muy Listo. emocionado. Pero entonces, con el vínculo, antes tendríamos que haber creado el recurso. Porque si vamos abajo, baja un poquito. Entonces, creo otro recurso, me salgo y y hago otro en la plataforma, hago un recurso. Si quieres, sí, porque mira, si le das ahorita en Restricted Access, no te va, aunque lo podemos condicionar a otra actividad que tú tengas. Exacto. Add Restriction. En este caso, Restriction set. no te está, sí, Restriction Set, creo que sí. Es que está en inglés, profe. Student must, deben hacerlo. Sí, Address. ajá, dale ahí a ver qué opciones nos brinda. El No, creo que no tienes documentos, tal vez sea por eso. El profe Maximiliano ha levantado la mano. Cuénteme, profe. Sí, gracias. Sí, ya estoy ingresando y cuando creo el foro, sí me sale la opción finalizar. Y profe, Entonces, cuando generas... o sea que es inconveniente desde la creación del curso, tal vez. Ok. Que de pronto no sé Entonces, si no es un curso regular, sino está, digamos, de alguna otra forma. Si quiere, les comparto. si Sí, por quieres, profe. favor. Y así el profe Juan también observa cómo se vería. Gracias. Muchísimas gracias, profe Maximiliano. Si no, con gusto, porque pues yo nunca he utilizado esta opción y me pareció bien interesante. Listo, profe. Pero entonces, digamos que antes de crear el foro, creemos una URL para que podamos hacerlo de las dos cosas. Aunque también podría ser un archivo, ¿no? Si queremos subir un PDF. Sí, aquí sí aparece la opción. Finalización, exactamente. O sea, aparecen todas estas opciones. Cuando uno crea el foro, automáticamente aparecen todas estas opciones.
Sí, profe, entonces si quieres hagamos el ejercicio con la URL porque esta opción de finalización de actividad la tenemos que poner es en el recurso que tienen que revisar antes de ingresar al foro O o sea, antes de realizar la primero tarea. es crear la URL. Exactamente, el recurso que queremos que ellos revisen antes de. Entonces vamos a buscar la Mm, URL o también sí. podría ser un archivo. Listo. Vamos URL. Exactamente, entonces el nombre pues Entonces, para el foro, no sé, revisa eso. antes de ingresar al foro. Sí. Exactamente, y ahí pondremos una URL. Le pongo. Podría ser la de la biblioteca, profe, o tal vez Pues sí, la de la biblioteca. cualquier, o de la página de la universidad, ya que la tienes ahí en la mano, Sí, de acá, inicio. Eso de la de profesores. acá. Y copiar ruta de enlace. Listo. Y acá. Y la pegaríamos, exactamente. Listo. Aunque creo que no sé No, si no es por ahí. descargar ahí. Sí, simplemente se pega aquí, bro. Acá simplemente es Exacto, pegar. exacto. En apariencia, si quieres, lo que podemos hacer como es una URL es dejarla en una nueva pestaña para que no se abra en la plataforma, sino en una nueva pestaña. Y aquí en finalización de la actividad, Nueva ¿cierto? ventana. Nueva Dice. ventana, exactamente. Y aquí abajito, finalización de la actividad, que es la opción en la que vamos a hacer nuestra restricción. Entonces ahí vamos a seleccionar la opción que dice mostrar la actividad como completada cuando cumplan las condiciones. Y vamos a activar la casillita donde dice el estudiante debe ver esta actividad para finalizarla. Y ahí ya podríamos darle guardar cambios y regresar al curso. Entonces ya tendríamos condicionada nuestra URL o nuestro archivo. Entonces ahora podríamos crear nuestro foro. Ahora sí. Exactamente, ahora sí. Esta es la actividad de la URL. Exactamente. Y O este, el archivo, por el ejemplo, si foro. queremos adjuntar una guía. Ahora sí, nuestro foro. Entonces, exactamente, una descripción. Entonces ahí integraríamos pues todas las características que necesitamos. Y aquí es donde vamos a ir a restricción de acceso. Entonces, en restricción de acceso va a obtener finalización de actividad. En esta opción donde nos sale elegir, vamos a buscar la URL que creamos, que se llama revisar antes de ingresar al foro. Exactamente. ¿Ya? Y debes marcar como completada, exactamente, en esa opción de ahí, que ya está automática. Y guardar cambios, exactamente, ahí. ¿Acá? Sí, ahí, que ya quedó, pues, ya. Entonces debe marcarse como completada, guardar cambios y regresar al curso. Y ya. Entonces, si bajas, vas a notar que aparece restringido, no disponible hasta que la actividad revisar antes de ingresar al foro esté marcada como completada. Y si observas al lado de editar, del revisar antes de, hay una casillita. Entonces, cuando el estudiante ingrese, esa casillita se le va a activar. Es como un chulito ahí arribita, ¿sí lo ves? Entonces a él se le va a activar, se le va a poner azulito. Exactamente. Entonces, cuando él ingrese ahí, no solamente se le va a activar el foro, sino esa casillita se le va a marcar azulita. Y ya va a poder ingresar y participar adecuadamente del foro. Este tipo de restricciones no solamente funciona para los foros, sino también, por ejemplo, si tenemos una tarea, queremos que nuestros estudiantes revisen previamente algo y luego si se les activa la entrega de la tarea. Eso sí, es muy importante. Dime. O sea, aquí yo puedo subir primero un documento, en esta, en revisar, no una URL, sino un documento, y que lo vean, ¿cierto? O sea, lo guardo en un Drive y le pego la URL del Drive, ¿cierto? Sí, exactamente. De hecho, profe, no sé si ustedes ya se dieron cuenta que al momento de subir un archivo ya lo podemos traer directamente del Drive. Sí. Entonces, no. Sí, los archivos también que uno va subiendo quedan ahí y uno los puede reutilizar en sí, exactamente. Tú te logueas con el correo electrónico y él te abre el Drive en Moodle y tú puedes de una vez seleccionar el archivo. Y lo subes de una vez. No tienes que traer la URL, sino el archivo de una vez. Esta también es una opción. No, muchísimas gracias a usted, profe. No sé si los docentes, los demás profesores tienen alguna duda o inquietud con relación a lo que les he compartido el día de hoy. Muy claro y
Muchísimas gracias, profe. No sé si alguno me quiera como compartir alguna experiencia de algún foro que haya desarrollado o tal vez de alguna de las estrategias que le compartí que le gustaría implementar, porque a mí me encantaría mucho que si llegan a desarrollar alguno de los foros, nos cuenten a Abaco, nos escriban, bueno, nos hacía, sí, porque igual también tenemos que tener en cuenta, como es una actividad, existe la posibilidad de que no nos funcione muy bien para un tema, pero sí nos funcione para otro tema. Entonces, podríamos ir evaluando cuáles son esas características e irlo ajustando de acuerdo pues, a lo que nosotros observemos con nuestros estudiantes. Entonces, pues veo que no tienen más preguntas ni dudas. Entonces, muchísimas gracias y espero que tengan un excelente día.